bienvenidos a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla y de los medios. Bueno, pues nos tocan los stakeholders, que es un tema que ya hemos ido tocando a lo largo de estas semanas anteriores, porque sabéis que está muy interrelacionado, como os comenté desde el principio, y quiero insistir, aunque me arriesgue a que me llaméis pesado, pero es que el montar la gestión del proyecto es una cuestión integral, intrincada, todo está relacionado con todo. Hay cosas que tienen más importancia que otras, depende del momento, pero al final yo no podría decir que podáis dejar de lado o desatender alguna de ellas, de estas 10 áreas de conocimiento. Hoy es la última. Lo que sí es verdad es que cada una de ellas tiene su momento y esta, la de los stakeholders, es una de ellas. Atender los stakeholders es algo fundamental. Identificar los stakeholders por encima, yo creo que casi que de cualquier otra cosa. E identificar los stakeholders, nos toca al principio. No lo podemos hacer más adelante, cuando ya estemos instalando, en otro momento, no. Identificar los stakeholders tenemos que hacerlo al principio, muy al principio del proyecto. Prácticamente justo después de que nos entreguen el acta, yo es lo primero que haría. ¿Quiénes son los actores clave de mi proyecto? Y como os decía, y os he dicho varias veces, hay cosas que yo creo que hay que practicar la delegación. Es una herramienta fundamental, te quita mucho trabajo, te evita que tú te conviertas en un cuello de botella del proyecto, con lo cual será una ruina para ti personal y profesionalmente, porque no hay cuerpo que aguante un proyecto de una entidad media. Eso ya os lo digo, ni cuerpo ni cabeza. Y segundo, porque es una herramienta para potenciar a tu equipo, que sean cada vez mejores y que el equipo y el proyecto ganen calidad a base de potenciar tu equipo. Por tanto, es bueno delegar. Sin embargo, hay cosas que yo siempre digo que no debes delegar, que las tienes que hacer tú en primera persona. Y esta es una de ellas. Es decir, la gestión de los stakeholders tiene que pasar por ti, aún a riesgo de convertirte un poco en un cuello de botella. Bueno, pues tendrás que gestionar un poquito mejor los plazos, tendrás que ser un poco más ágil, tendrás que intentar enseñar bien a tu equipo, enseñar y formar bien a tu equipo para que haga las cosas como a ti te gusta que se queden. Bueno, hay una serie de herramientas que puedes manejar, pero lo que yo sí os digo es que tenemos que hacerlo en primera persona y cuidar mucho de cómo atendemos a nuestros clientes, que al fin y al cabo es lo que está un poco detrás de la palabra stakeholders, ¿no? Todos esos clientes que son internos, externos, obligados, opcionales, elegidos, todos ellos son al fin y al cabo clientes, son personas, actores relacionados con el proyecto positiva o negativamente que se pueden ver de alguna forma afectados por la evolución o el desarrollo o la conclusión del proyecto. Mira, os voy a contar, antes de entrar en materia, y ya sé que estamos preparando el PMP, pero antes de entrar en materia, para que os deis una idea de lo importante que es hacer una buena gestión de los stakeholders, no dejarse a nada, preguntar y preguntar y preguntar. Hay que ser muy preguntón y hay que saber muchas cosas. Si nos llaman pesado, pues que nos lo llamen, pero mientras tanto, hasta que no llegue ese momento, hay que preguntar y preguntar para poder identificar a todos los actores involucrados en el proyecto. Os iba a contar una anécdota de un amigo, colega, profesor también, que en su experiencia profesional pues le tocó gestionar un proyecto en el que iban a entregar unos molinos eólicos en una comunidad montañosa, selvática, en México. Hicieron la gestión, según este hombre pues es un certificado PMP también, entonces siguieron la gestión de los stakeholders, siguieron toda la gestión de los PMI, arrancaron, hablaron con las autoridades, consiguieron los permisos, la financiación del banco, el alcance cerrado, bla, 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 todo. Todo iba fenomenal.
construyeron los molinos aquí en España, los embarcaron, los llevaron, los sacaron de puerto, se los llevaron en unos transportes especiales, pero hete aquí que cuando están llegando con el primer molino en el camión, en la carretera, pues en aquellas malas condiciones en que podía llegar hasta la zona selvática donde lo iban a plantar, se le salen al paso unos indígenas, una comunidad cercana allí, montada con sus pancartas, pues no pasará, no queremos los molinos, etcétera. Claro, todos sorprendidos, dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta revolución? Bueno, la revolución fue tan sensible que allí acudieron medios de comunicación de todo tipo, imaginaros, pues en sus furgonetas, helicópteros, siguiendo las manifestaciones, el corte de la carretera, etcétera. Fue tal la repercusión de los medios que el gobernador decidió anular el proyecto, con todos los molinos fabricados, puestos en puerto, empezando el transporte, las tierras expropiadas, la canalización hecha. Bueno, solo faltaba pues poner y plantar los molinos donde tenían que estar. Así que imaginaros lo importante que es hacer una buena gestión de stakeholders. Se le olvidó considerar las comunidades sociales afectadas alrededor de la instalación, las pequeñas, las muy pequeñas, afectadas alrededor de la instalación. Hablaron con, bueno, pues digamos un poco con las fuerzas políticas, las fuerzas sociales de mayor peso, pero yo creo que despreciaron las de menor peso. Y claro, con la mala suerte que no tuvieron en cuenta esta comunidad pequeña, pero de gran impacto mediático. A ver, creo que es el área más dice María, creo que es el área más delicada desde el inicio de la integración. Yo, por supuesto, sí, perdón que me ría, pero aquí en México es otra historia para permiso de paso de las comunidades, porque a veces no se tiene en cuenta la idiosincrasia del país y lugares. Correcto, tienes razón. Sí, bueno, nos podemos reír porque parece una anécdota tonta, pero bueno, en ningún caso tonta. Es un caso real y desde luego el impacto económico y de aprendizaje para ambas partes, sobre todo para la parte española, ¿no? Porque tienes mucha razón en lo que dices. Hay que conocer la idiosincrasia de los países. Como os he dicho muchas veces, un proyecto, aunque se trate de instalar molinos eólicos, como en este caso, o hacer cosas que parecen repetitivas, es absolutamente distinto en función de muchos factores y uno de ellos es la ubicación. ¿Dónde vas a hacer ese proyecto? Hace unos años, tuve un alumno que también en un curso de gestión de proyectos que se dedicaba a instalar plantas de fabricación de cerveza para una gran embotelladora en Sudamérica. Me parece que era la embotelladora andina. No quiero mentiros, pero creo que era el nombre. Y me decía que había instalado plantas de embotelladoras por todos los países de Sudamérica, que todas las plantas eran iguales, básicamente, en el diseño. Y sin embargo, ninguno de los proyectos fue igual. Todos tuvieron su cosa, su detalle, su diferencia. Algunos fueron mejor que otros. El cliente, al final la embotelladora local, acabó satisfecha, en otros casos no. Dice, bueno, es increíble, a pesar de tener unos planos que dices, es que la planta es igual, es la misma en cualquier sitio, pues los proyectos no son los mismos. Bueno, pues esto es lo bueno o lo malo, o lo difícil o lo agradable que tiene el tratar con proyectos. Bueno, pues esto un poco de anecdotario para que veáis lo importante que es identificar a los interesados. Cuando tenemos que identificar a los interesados, algo que creo que ya os comenté en el pasado, hay una práctica que tenéis que tener en cuenta, es una habilidad que es la escucha activa. Los anglosajones dicen que tenemos 2 orejas y una boca porque hay que intentar escuchar el doble de lo que hablemos. Y esto es muy importante. Cuando estéis entrevistando a los stakeholders, vuestro cometido es sacar información, no darla. Tenéis que recoger de su parte sus intereses, sus miedos, sus preocupaciones, lo que quieren que salga bien, lo que quieren que salga mal. Tenéis que detectar hasta qué punto es un actor potente dentro de la organización de los stakeholders, si le veis que está a favor o que está en contra, si os va a ayudar o no os va a ayudar, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces hay que practicar la escucha activa, escuchar mucho y luego ratificar con vuestro interlocutor que habéis entendido correctamente el mensaje que os ha emitido. Estas cosas de decir, bueno, entonces, según entiendo bien o según creo entenderte, tú lo que quieres es que esto vaya rápido, ¿no? Sí, quiero que vaya rápido. O, bueno, entonces, si he tomado buena nota, para ti los puntos importantes son este y este. Es importante que hagáis ese ejercicio porque es la forma de certificar que lo que habéis entendido es lo que realmente os han transmitido, que el mensaje no es erróneo. Muchas veces damos cosas por supuestas y es un grave error que cometemos en una conversación o en una comunicación escrita, por ejemplo. Si no está claro, si el interlocutor no se ha expresado claramente o nosotros no hemos entendido correctamente, conviene identificarlo en el momento y no dejar avanzar sobre bases falsas, sobre supuestos o sobre malos entendidos. Tenemos más intervención también de María de la Flor, que me dice: me ha pasado aquí en México con los proyectos para Pemex y Schlumberger que me han tocado. Schlumberger, yo trabajé en Schlumberger, qué casualidad, hace ya 20 o alguno más de años. Fermín dice: saludos desde Tijuana. Saludos, Fermín, así como otras empresas donde he desarrollado proyectos. Bueno, siempre hay que tener la guardia levantada, siempre hay que tener cuidado y precaución. No podemos pensar que porque hagamos varios proyectos para el mismo cliente las cosas van a ser iguales, ¿eh? Todo al contrario. Tened siempre en cuenta que un proyecto, una de las cosas particulares que tiene es que siempre es distinto. Bueno, me centro ya en lo que estáis viendo. Lo que estáis viendo son los procesos que tenemos en el área de gestión de los interesados. Empezamos, fijaros, cosa que es particular, y es que junto con el proceso de la integración tiene proceso en el grupo de procesos de inicio, cosa que a ninguna otra área le pasa. Y este no tiene, igual que el resto, salvo integración, no tiene grupo de procesos de cierre. Los procesos son pocos, como veis, sencillos, uno en cada uno de los grupos. Para el inicio, la identificación; para la planificación, pues hacer un plan de gestión dice planificar el involucramiento de los interesados. Podríamos llamarlo lo mismo, yo creo que por no repetirse el PMI, aquí pone esta palabreja, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo, ¿eh? Planificar la gestión de los interesados, cómo vamos a manejarnos con ellos, cómo nos vamos a entender. Gestionar la participación de los interesados, que es importante, y monitorear el involucramiento de los interesados. Bueno, este área obviamente está muy relacionada con el área de comunicación, porque al fin y al cabo, con los interesados, lo fundamental que vamos a hacer, salvo los miembros más de contacto más diario, como podrían ser, por ejemplo, los miembros de tu equipo, lo que vas a hacer con ellos es informar. Ahora bien, como os dije en el área de comunicación, no es lo mismo informar al cliente que informar a tu jefe. No es lo mismo informar a la subcontrata que informar a los miembros de tu equipo. No es lo mismo informar a un miembro del gobierno local que a tu gestor de financiero, por ejemplo. Ya os he mencionado aquí a varios de los perfiles que siempre están dentro del grupo de interesados. Os he dicho miembros de tu equipo, os he dicho subcontratistas, os he dicho tus jefes, bueno, pues tu director general, tu presidente, el director financiero. Si tenéis un jefe de la oficina PMO por encima que os esté dando algún tipo de soporte, ayuda, pues será otro involucrado que os puede ayudar mucho o que os puede hacer la vida muy imposible. Otros tipos de involucrados serían, depende, claro, del calado, de la materia, del peso del proyecto, pero podrían ser perfectamente las fuerzas sociales allí donde tuvierais que instalar el proyecto. Podrían ser, por ejemplo, dirigentes políticos del ayuntamiento, la provincia, la región o algún ministro. Yo recuerdo, por ejemplo, claro, yo no lo tuve que hacer directamente, pero en un proyecto que tuve en Brasil, del que ya os hablé en alguna ocasión,
la inauguración la hacía el gobernador directamente, porque bueno, interesaba, ya sabéis, la foto, el periodo electoral y tal, y vino a inaugurar el tramo de autopista que teníamos que controlar, que era lo que hacíamos nosotros, 3 túneles. Vino a inaugurarlo el gobernador de la región, que se dio un paseo en descapotable, salió la prensa, bueno, un lío monumental. Bueno, pues es otro de los involucrados. Desde luego, el poder de ese involucrado os podéis imaginar que era potente. La fecha, a pesar de todas las dificultades que tuvimos y de todos los días que nos pegamos trabajando de continuo, obviamente fue porque la fecha no se movía. El gobernador iba a inaugurar ese día sí o sí, era lo único que teníamos seguro en ese proyecto. Todo lo demás podía ser variable, pero esa fecha no lo era. Bueno, aquí os comento un poquito lo que aplica o lo que implica cada uno de esos procesos que he mencionado. La identificación, bueno, pues identificar periódicamente a los interesados. ¿Por qué periódicamente? Bueno, porque es interesante. Recordad, también lo hemos dicho varias veces, la gestión de proyectos es una gestión iterativa. Tenemos que repetir muchas veces ciertos procesos. La identificación de stakeholders es algo con lo que hay que estar siempre alerta. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede haber cambios de gobierno, puede haber figuras que de repente manifiestan interés y no lo habían hecho así al inicio. Bueno, pues estas cosas hay que identificarlas. A veces las personas están un poco ahí como latentes o no se han enterado. Recientemente me ha pasado en un proyecto. Ya teníamos todo planificado, ya habíamos empezado a ejecutar, a construir unos armarios para un perímetro de protección y pues ya llevábamos 4 o 5 meses y de repente en la reunión de proyecto, de seguimiento de proyecto de todos los lunes aparece un señor y dice, no, yo es que soy del área de instrumentación y esos armarios no los puedo aceptar, este proyecto lo tenéis que parar porque no están bien rotulados. Claro, nos quedamos todos mirando, ¿y este señor? ¿De dónde sale ahora? Bueno, pues efectivamente, pues apareció 5 meses después, no sé por qué ni por qué no apareció antes, pero tuvimos que cambiar la rotulación de los armarios y tuvimos que volver a hacer buen reproceso y una buena cantidad de retrabajos, precisamente porque este señor decía que esa rotulación no estaba acorde a su normativa y por tanto no los iba a aceptar, que al final era parte del cliente, porque como instrumentación que es de una refinería, pues se va a quedar al cuidado de toda esa electrónica. Bueno, pues el gestor de proyecto no lo identificó en su momento y estas cosas pues a veces pasan. Bueno, sigo avanzando. Proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia, esto es muy importante, y posible impacto en el éxito, aquí habría que poner entre comillas, o no éxito del proyecto. Digo lo de no éxito porque alguna vez os vais a encontrar a alguien que no está interesado en que el proyecto siga adelante o que no vaya bien o que no siga por la línea en la que ha empezado. ¿Por qué? Porque su interés es otro. O que la carretera vaya por otro sitio, o que se gaste menos dinero, o que se utilice un determinado tipo de tecnología, o que algún miembro de su departamento esté más involucrado y no lo ha estado en un inicio. No sé, los intereses pueden ser muchos, pero tened en cuenta que no todo el mundo va a estar contentísimo de participar o de las consecuencias que pueda tener ese proyecto. Hay gente que no lo está y va con carácter y talante negativo. Y eso pues hay que identificarlo. El planificar el involucramiento de los interesados, bueno, pues el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto con base en sus necesidades, expectativas, intereses y posible impacto. Veis que empieza a dar vueltas a lo mismo. Gestionar el involucramiento, lo mismo, para satisfacer sus necesidades, expectativas, abordar los incidentes y fomentar el compromiso y el involucramiento adecuado de los interesados. Repetimos todos esos verbos que hay ahí. Y monitorear la involucración, el proceso de monitorear las relaciones de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los interesados a través de la modificación de las estrategias y los planes de involucramiento. Bueno, al final es mucha palabrería, pero el concepto es siempre el mismo. Monitorear es medir
comparar y corregir. ¿Medir qué? Medir cómo se está desarrollando. ¿Comparar con qué? Comparar con lo planificado. Y modificar si es necesario modificar respecto a la planificación o si es necesario modificar la planificación. Porque hay cosas que son más fuertes que el papel, aunque lo aguanta todo, y por tanto a veces hay que cambiar lo planificado porque la realidad es más tozuda que lo que nosotros hayamos podido ver en su momento. Bien, esta es la forma, bueno, esta es la distribución que tenemos en cuanto a entradas, herramientas y técnicas y salidas. Yo creo que aquí sobre todo la parte de identificar los interesados, veis todas las entradas que intervienen, el acta de constitución del proyecto, importante, documentos de negocio, plan para la dirección del proyecto, es el único que tienes en ese momento o el único que has empezado a hacer algo en el momento de identificar a los interesados. Documentos de proyecto, acuerdos, factores, FAEs y APOS. Juicios de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, reuniones. Reuniones veréis que aparecen en todas. Reuniones. Como siempre, las áreas que no tienen mucho soporte técnico o tecnológico, allí donde no hay software, donde no hay instrumentos o herramientas que nos permitan agilizar la gestión, lo que tenemos que hacer, y sobre todo en estas áreas donde el trato personal es lo más importante, pues la herramienta fundamental que se repite siempre son las reuniones, ¿no? Reunirse, hablar, entrevistarse. Vale. Fijaros que, por ejemplo, en la parte de planificación, de la involucración de los interesados, tenemos en cuanto a herramientas, juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisiones, representación de datos. Todo esto ya lo hemos visto. Sobre todo lo hemos visto en la parte de gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de la calidad. Son cosas herramientas que se van repitiendo, pero en este caso están aplicadas a la gestión de los stakeholders. Y estaba viendo si hay algo, bueno, no hay ninguna afectación hacia los riesgos. Sin embargo, es algo que últimamente está tomando cada vez más participación, digamos, más ligazón con la parte de la gestión de los riesgos. Estoy revisando y no veo ninguna, que sea entrada o que sea salida. Pero el plan de dirección del proyecto, documentación, bueno, todo es relativo a los planes, los de inicio, y si acaso toca la documentación. Solo al final, en la parte de monitorear la involucración de los interesados, tenemos una afectación que puede ser un poco grave, que son las solicitudes de cambio. ¿Vale? Porque vosotros pensad que os entrevistáis, o tenéis una entrevista o tenéis noticias de que el cliente de repente manifiesta un interés por algo, por un formalismo, por un resultado o por una forma de actuar dentro del proyecto. O también puede ser no solamente el cliente, sino que vuestro director general o alguien que esté por encima de vosotros en el mando de la empresa manifieste un interés fuerte en que se utilice determinada tecnología o se pruebe determinada tecnología, porque pues quiera utilizar este proyecto como una especie de banco de ensayo respecto a algo que interese al futuro de la empresa. Bueno, pues todos esos cambios potentes, como no, pues tienen que pasar por el comité de cambios y por tanto habrá que lanzar por parte del director de proyecto una solicitud de cambio, lo cual es algo importante, algo de impacto sobre el proyecto. Bueno, puede llegar a serlo o no, pero sí que tenéis que hacer una solicitud de cambio. ¿Tenemos alguna otra participación? De María, que dice, pero los riesgos se asumen desde el inicio, aunque no aparece en PMBOK. Bueno, claro que aparecen desde el inicio. Lo que pasa es que tú no puedes hacer todo a la vez. Tienes que poner un orden. Y es verdad que el análisis de riesgos se hace muy al principio,
porque tiene su interés, porque cuanto antes detectes los riesgos mejor, pero un poco antes en el tiempo que ese análisis de riesgos tiene que ser el análisis de stakeholders. Porque de ese análisis, de esas entrevistas, también pueden derivar el que tú levantes, identifiques ciertos riesgos. Así que es importante. No se puede hacer, claro, no se puede hacer toda la vez. Tú tienes tus límites como persona que eres. El día sigue teniendo 24 horas, aunque yo no paro de pedirlos de 36, pero no me hacen caso. Y al final tienes muchas limitaciones por todos sitios. Entonces, ¿qué hago primero? Bueno, lo primero que tienes que hacer es redactar el acta. Al menos tienes que saber por dónde empiezas. ¿Qué es lo segundo que tienes que hacer? Ir a ver a tu jefe. Lo primero, el mismo día o al día después. Oye, Paco, muchas gracias que me has puesto aquí. Oye, ¿esto cómo va? ¿Qué es lo importante aquí? ¿A qué tenemos que atender? ¿Qué es prioritario? ¿Qué te interesa más? ¿O qué te preocupa del proyecto? Bueno, los proyectos no nacen de un día para otro. Normalmente hay gente dentro de tu organización, tus superiores, que ya se han reunido, que han hecho un presupuesto, que han evaluado una serie de alternativas, que se han reunido con los clientes y les han trasladado lo buenos que son en tu empresa haciendo proyectos. Bueno, las cosas de repente no dicen, mira, que nos ha salido este proyecto, vamos a hacerlo. Hay una trayectoria, hay un bagaje, y de ese bagaje tus jefes seguro que te pueden dar alguna indicación, alguna orientación de por dónde van los tiros. Y eso es lo que tú tienes que hacer con tu jefe. Y después de eso, ¿qué hay? Pues ya estás pensando en, bueno, ¿por dónde van a venir los problemas? Luego ya estás empezando a hacer una identificación de riesgos. Aquí esto nos lleva más tiempo, hay que estudiarlo, parece que es más complicado, que va a llevar mucho más tiempo. Realmente estas cosas las haces de una forma muy, muy automática. Estás pensando en muchas cosas a la vez, pero bueno, es verdad que a la hora de ponerse a escribir, todo tiene que llevar un orden. A ver, sigo leyendo intervenciones. Dices, tácitamente no están los riesgos, pero debemos en los cambios de rumbo del proyecto anotarlo y dejarlo en las lecciones aprendidas. Sí, totalmente de acuerdo, María. Es uno de los valores que tiene para las organizaciones hacer proyectos. El aprender para el siguiente hacerlo mejor, ser más eficiente, ser mejor que tu competencia, poder ser más barato, hacer las cosas mejor, dejar más satisfecho al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de consecuencias y todo eso es un capital de conocimiento brutal que tú tienes en primera mano en el proyecto. Si luego no lo sabes transmitir, tu organización, tu empresa va a perder activo, va a perder un activo de información y de conocimiento. Y eso es lo que se busca cuando te piden elaborar una serie de lecciones aprendidas. Yo esto también lo identifiqué, lo aprendí pues hace muchos años, cuando el jefe que tenía, el jefe de la oficina de proyectos, me dijo del proyecto que acababa de terminar después de 2 años. Me dice, José Luis, hay que aprender de los errores, tienes que hacerme un informe de los tres problemas mayores que te hayas encontrado en el desarrollo del proyecto. Y yo, pues de una forma ilusa, le dije, no ha habido problemas. Y me dice, mirándome muy fijamente, dice, José Luis, no me creo que después de 2 años peleando con este proyecto no hayas tenido ningún problema. De lo que se trata es de aprender de los problemas. Así que haz el favor, piénsalo, elabora 3 casos y los cuelgas en la plataforma porque queremos aprender todos de eso. Y me quedó clarísimo, ¿no? Y de repente entendí que aquello no era una forma de tirar contra nosotros o de buscar culpables o malas prácticas dentro de nuestro equipo, sino que era una forma de que todos aprendíamos. De hecho, había un premio anual al ingeniero que desarrollara el mejor caso de aprendizaje dentro de aquella plataforma, lo cual, bueno, pues venía muy bien a todos, porque era una herramienta para todos encontrar soluciones a problemas que muchas veces eran recurrentes. Bueno, voy a seguir avanzando. Bueno, no, tenemos una intervención de Fermín que dice, ¿qué pasa cuando el flujo del recurso empieza a fallar por razones del cliente, pero hay un contrato de tiempos establecido? No acabo de entender la causa inicial, es decir, que dices, ¿qué pasa cuando el flujo del recurso empieza a fallar? Bueno, ¿quieres decir que falla el dinero, que falla la gente? Bueno, que empieza a escasear los inputs, ¿no? Que el proyecto no avanza como debería.
Bueno, pues pasan pues muchos problemas. Lo que pasa es que tienes un montón de problemas porque efectivamente los tiempos no suelen cambiarse, a no ser que sea una causa de fuerza muy mayor, entendida por el cliente o que sea impuesta por el cliente. El cliente normalmente lo que no mueve nunca es la fecha fin de entrega. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues te las tienes que apañar. Lo que te puedo decir en mi caso es que la mayoría de las veces todo se carga contra tus horas de sueño. Duermes menos. Haces un esfuerzo físico, intelectual, por tu parte, por muchos de los miembros de tu equipo también, que empiezas a echar horas y, bueno, pues si te toca como a mí, por ejemplo, pues en la fase de puesta en marcha y estás a 2 días de la inauguración, pues hace poco lo recordaba, en 2 días dormí 2 horas en el centro de control, allí en una silla. Pues haces ese tipo de esfuerzos. No le veo, todavía no he encontrado otra forma de hacerlo diferente, más que prever. Si eres capaz de prever y te vas y vas haciendo esos esfuerzos en vez de hacerlo en una semana concentrado o en 2, lo haces en 2 meses, poco a poco, pues bueno, habrás ganado un poco de salud. Si no, pues hay que hacerlo de otra manera. Siempre hay, bueno, suele haber, no voy a decir siempre, pero lo normal es que al final de los proyectos haya sobreesfuerzos y esos sobreesfuerzos van pues en poner un poco más de dinero de lo que se pensaba, echar unas pocas horas más de las que se pensaba, utilizar a alguna persona más dentro de tu equipo como refuerzo porque ves que no llegas. El problema que hay es que los colchones de tiempo que van repartidos en el cronograma se gastan muy fácil al inicio. Hay un vicio en los intervinientes del proyecto y es que al principio del proyecto no hay urgencias, no hay prisa. Entonces la gente tiende a alargar sus tareas o sus intervenciones en el proyecto. Si algo tenía que llevar una semana, le lleva 10 días. Si algo tenía que llevar un mes, le lleva 6 semanas. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que como no hay presión o no se transmite bien la presión a cada uno de hacer las cosas en su tiempo, cuando lo tiene que hacer, cuando tiene que intervenir, te vas comiendo los colchones de tiempo. Y al final llegas con un cronograma todo en rojo, todo en líneas críticas, todo súper urgente, nada se puede demorar y hay que ponerle carne en el asador a todo, ¿no? Así que lo que sucede, si he interpretado bien tu pregunta, pues es que hay que hacer sobreesfuerzos de todo tipo. Eso es lo que pasa, porque normalmente, salvo que llegues a un acuerdo con tu cliente, la fecha de entrega difícilmente se mueve. Y bueno, pues, afortunado, desgraciadamente, es así. Tendencias actuales en la práctica de la gestión de los interesados. Esto es muy interesante porque esto es una novedad que aporta el PMBOK 6 y por tanto algo de esto en forma de, ya sabéis, de pregunta circunstancial puede caer en algún examen porque es novedoso y por tanto suelen ponerlo. Las novedades suelen llevarlas al examen. Bueno, tendencias y prácticas emergentes. Identificar a los interesados no solo a un conjunto limitado, a todos los interesados. Claro, el kit de la cuestión aquí está en la palabra todos, ¿no? Tú puedes identificar los que crees que son identificables. Por eso hay que tirar de expertos, hacer reuniones, preguntar. Asegurar que todos los miembros del equipo participen en actividades de involucramiento de los interesados. ¿Eso qué estoy haciendo? Delegar, lo que os dije antes. Estoy delegando el que otros miembros del equipo y no solo yo se encarguen de incrementar la empatía de los interesados por el proyecto. Revisar periódicamente la comunidad de interesados, a menudo en paralelo con revisiones de los riesgos individuales del proyecto. Fijaros cómo no veíamos riesgos en las herramientas entradas-salidas y sin embargo aquí en las tendencias sí están. Consultar con los interesados más afectados por el trabajo o los resultados del proyecto a través del concepto de co-creación. La co-creación pone mucho mayor énfasis en incluir a los interesados afectados como socios en el equipo. Bueno, si conseguís hacer esto, es maravilloso porque todo va a ir mucho más rodado. Esto es como echarle un buen aceite al motor, ¿no? Los engranajes van muy bien, van sin ruido, unos funcionan detrás de otro, pero claro, esto es muy difícil.
depende mucho de la importancia del proyecto para el cliente. Hay proyectos que para ti son muy importantes, pero para el cliente son el 1% de su presupuesto anual, con lo cual te va a dedicar el 0,5% de su tiempo y el 0,25% de su atención. Entonces ahí tienes poco que hacer. Si el proyecto es importante, incluso para el proyecto, en forma porcentual respecto a su presupuesto, atención, importancia, objetivos del año, le va a prestar atención. Si esa atención tú la consigues canalizar de una forma positiva, de una forma de involucración positiva por parte del cliente, ya te digo, tienes mucho asegurado. En algunos foros he compartido con alumnos en los que exponían esa cuestión, ¿no? O esa situación en la que habían conseguido que el cliente hiciera una participación activa, que acudiera a las reuniones de seguimiento, que aportara sus ideas, que le expresáramos nosotros también los inconvenientes que íbamos detectando a lo largo de la vida del proyecto, y en muchas situaciones era algo positivo, era un punto de apoyo para poder resolver situaciones que de otra manera habían sido un problema. Y capturar el valor de involucramiento eficaz de los interesados, tanto positivo como negativo. Lo que os vengo diciendo, y lo he repetido ya algunas veces, no solo vas a tener interesados positivos, sino que también te puedes encontrar con ellos negativos, que no les interesa o que el proyecto llegue a su fin, o que se realice como está planificado, o que lo quieren hacer de otra forma y por tanto van a poner algún palo en tus ruedas a ver si la cosa se traba, va mal, y entonces ellos tienen razón y consiguen cambiar tendencias. La tendencia en la gestión ágil de los interesados, fijaros, eliminar intermediarios, esto os lo vengo diciendo, en primera persona, esto hay que hacerlo uno, personalmente. Hacer copartícipe al cliente, la co-creación que dijimos hace un momento, explotar su capacidad de tomar decisiones, o sea, no hay nadie que mande más que el cliente. El que pone la pasta manda, hablando coloquialmente. Entonces, si conseguís tener al cliente de vuestro lado, tenéis mucha de la fuerza del proyecto de vuestro lado. Fuerte transparencia, para mí esto es clave. O sea, yo no le puedo ir con tonterías al cliente, eso es una cosa. Yo no le puedo ir a contar mis problemas internos, mis niñerías. Pero las cosas importantes sí se las cuento. Y si hay problemas, le explico que hay problema y por qué hay problema y qué he pensado para solucionarlo, y si tiene algo mejor lo aplicamos, y si no, pues que acepte mi idea. Las cosas de peso las pongo todas sobre la mesa, aunque sea, pues mira, me estoy retrasando en el pago a mis proveedores, me estoy retrasando en la recepción del material, estamos teniendo problemas de aprendizaje, estamos teniendo problemas para resolver no sé qué. Yo prefiero ponerlo sobre la mesa, siempre y cuando respete obviamente la profesionalidad de mi equipo. Yo no voy a decir, es que tengo a Manolo en el equipo que es un inútil y fíjate que mal van las cosas. Eso no lo podemos decir, obviamente. Hay cosas que no se pueden decir y hay cosas que hay que saber decirlas, pero desde luego la transparencia con el cliente, sobre todo cuando hay problemas, para mí es clave. O sea, lo peor que puedes tener con un problema es taparlo, retrasarlo, demorarlo, hacer como que no está, porque cuanto más tiempo tardes en resolverlo va a ser peor para el proyecto, lo que estábamos comentando ahora. Al final los recursos no fluyen, las cosas no se solucionan, llegas a que estás en fechas tope y tienes un problemón de campeonato y encima tienes un estrés y una urgencia brutal. Entonces ya no tienes un problema, ya tienes dos o tres. Y luego la rapidez en identificar fallos, obviamente. Los problemas cuanto antes se pongan sobre la mesa, más fáciles son de solucionar. Acordaros de aquella gráfica que teníamos al inicio de la integración, de aquellas dos curvas, una que nacía arriba y bajaba y otra que nacía abajo y subía. La de abajo y subir representaba el coste de solucionar las cosas. Al principio, cuando todo es papel, cuando solo estás planificando, los problemas son pequeños. Solucionarlos cuesta nada, normalmente. Cambiar un papel, cambiar un plano, cambiar un diseño, ese coste es nada comparado con, imaginaros, tengo que echar el puente abajo porque fallan los cálculos y no sirve, no engancha con la otra parte. Lo tiro abajo y empiezo otra vez. ¿Qué coste tiene eso? Enorme, incalculable, y a veces echa abajo el proyecto.
Bueno, aquí tenemos, avanzando ya en la gestión de los stakeholders, entradas, herramientas, esto ya hemos comentado algo por encima, no me quiero demorar mucho. Lo que es interesante de la gestión de los stakeholders es todos estos esquemas y diagramas que vais a tener donde vais a representar el poder y el interés de los stakeholders. Poder e interés en dos escalas, alto y bajo, normalmente no hay mucho más. Fijaros, de aquí emanan 4 estrategias para poder manejar a los stakeholders. Tenéis los que tienen bajo poder, bajo interés, pues monitorearlos, no hacer mucha cosa, monitorearlos ahí para ver si cambian de estado. Los que tienen alto interés y bajo poder, mantenerlos informados, mantenerlos de nuestro lado. Tienen mucho interés, toma información, yo te informo, yo te cuido, yo doy lo que estás demandando. Tienen poco poder, bueno, pues por poco que sea, es mejor que ese poco poder lo tengamos a favor que lo tengamos en contra. Quizás dentro de unos meses o dentro de un tiempo puedan cambiar y tengan un poder alto y entonces los tendremos de nuestro lado. Los que tienen bajo interés y alto poder, mantenerles satisfechos. Mantenerles satisfechos, por lo menos que no metan la nariz de una forma negativa en el proyecto. Si tienen poco interés, bueno, pues darles la información que requieren, ser puntuales con eso, no demostrar demasiados problemas, etcétera, ¿no? Que mantengan ese interés bajo. Y luego, los que tienen alto interés y alto poder, hay que manejarlos de una forma muy cercana, muy cerca de ellos. Hay que darles, como se suele decir, hay que darles mucho cariño, estar siempre al lado, atentos a que necesitan sugerencias, etcétera, etcétera. De este tipo de representaciones tenemos varias, las que veis aquí en la matriz. Tenemos la matriz poder-interés, poder-influencia, impacto-influencia. Son 3 formas distintas de representar pues esas características. Al final es más o menos lo mismo, y más o menos con tener 1 o 2 los tenéis a todos catalogados y controlados. Pero es importante haber hecho este esfuerzo al inicio y es importante de vez en cuando, periódicamente, con regularidad, darle un repaso para ver si esta situación ha cambiado o no. Ojo con esos cambios. De repente que alguien que no tenía interés empieza a demostrar mucho interés en el proyecto, hay una razón. Hay que saber esa razón para poder manejarlo de acuerdo con esa nueva razón que ha aparecido por ahí. Gestión de los stakeholders. Bueno, yo creo que nada que comentar aquí. El plan de involucramiento de los stakeholders. ¿Cuándo actualizar la gestión de los stakeholders? Vale, pregunta que soléis hacer. Pues cuando comienza una nueva fase del proyecto, porque ahí pueden cambiar mucho las circunstancias, pueden desaparecer y aparecer stakeholders. Cuando existen cambios en la estructura de la organización o dentro de la industria. Cuando nuevos individuos o grupos se transforman en interesados. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, pues lo sabemos, como os dije antes, preguntando, estando muy atento, haciendo reuniones, leyendo el periódico. Esa es una fuente importante de información. El primer profesor que yo tuve en dirección de proyectos hace pues 30 años, una cosa así, me dijo una vez que era importante leer los periódicos para la gestión de los proyectos. Bueno, pues eso, ahí aparecen noticias, aparecen intereses, aparecen cambios. Si habéis hecho algún curso de estrategia empresarial, sabéis que hay herramientas de análisis del entorno que te ayudan a identificar cambios en el entorno, que pueden impactar positiva o negativamente a tu organización o a tu proyecto, porque hoy en día un proyecto es como una pequeña empresa y perfectamente admite las mismas características de gestión que las que se pueden aprender en un MBA en una empresa. Bueno, más cosas. Nos queda uno. Sí, cuando las salidas de otras áreas del proceso del proyecto, tales como la gestión de cambios, gestión de riesgos o la gestión de incidentes, requieren una revisión de las estrategias de involucramiento de los interesados. Fijaros que menciona
estas áreas que siempre aparecen. En esto el PMBOK es un tanto previsible. Estas áreas de gestión de los cambios, gestión de los riesgos o gestión de los incidentes, de las, como dijimos cuando hablábamos de los recursos y sobre todo los recursos humanos, el enfrentamiento, la confrontación, ¿no? Siempre aparece algún tipo de choque o de roce entre personas, hay algún problema. Bueno, pues esto tiene interés y tiene mucho interés cuando estamos hablando de personas y, por tanto, cuando estamos hablando de stakeholders. Vale. Bueno, una matriz de grado de involucración de los stakeholders, ya ves que muy sencillo, pero bueno, conviene catalogar a las personas, conviene catalogar a los interesados. Y aquí se ofrece una división, como veis ahí, muy sencilla: desconocedor, reticente, neutral, apoyo, líder. El gestionar la involucración de los interesados, hemos hablado sobre esto ya. Fijaros aquí como en documentos del proyecto, en las entradas para esta gestión de la involucración, tenemos aparecen los registros de cambios, de incidentes, lecciones aprendidas, registros de interesados, lo que estábamos mencionando hace un momento. Monitorear. Bueno, pues aquí esto ya sabéis que se refiere a medir, comparar y corregir si es que se necesita. Cosas a destacar aquí. Los análisis como herramientas, quizás. Análisis de alternativas, de causa raíz, análisis de interesados. No veo otra cosa que no hayamos comentado. Fijaros como en cuanto como herramienta, habilidades interpersonales y de equipo, fijaros lo que menciona: escuchar de forma activa, conciencia cultural, liderazgo, creación de relaciones de trabajo, conciencia política. Bueno, como veis, la labor del director de proyectos es una labor compleja, sobre todo en las partes en las que intervienen los tratos personales, las habilidades interpersonales, soft skills, que llaman los ingleses, pues la cosa se complica. Por eso, bueno, yo siempre soy defensor de que el buen director de proyectos se va haciendo con el tiempo, ¿no? Tienes que pasar por muchas situaciones de estas, muy distintas, aprender muchas veces de tus errores, porque vas a cometer errores, vas a meter la pata pues, mismamente en el trato con las personas. Ya no hablo de errores técnicos, ya hablo de errores en estas habilidades interpersonales, en la forma de tratar a las personas, en la forma de tratar algún conflicto, etcétera, etcétera. De todas estas cosas se va aprendiendo y se va aprendiendo con el tiempo. Bueno, y hemos llegado al final de la presentación. Bueno, sobre este área os puedo comentar que lo más importante que hemos visto hoy es la parte de las tendencias ágiles y las tendencias modernas en el tratamiento de los stakeholders, porque sobre esas pautas, seguramente en estas ediciones en las que vosotros os examinaréis, aparecerá alguna pregunta, porque son cosas nuevas que aporta el PMBOK, tanto nuevas tendencias como tendencias ágiles. Y luego, bueno, pues que son siempre preguntas situacionales muy relacionadas con la comunicación. María de la Flor me dice: cada día estoy más convencida de la importancia de la metodología PMI, aplica para todo lo que hacemos. Sí, la verdad es que incluso hay una tendencia que ya llevan un par de años intentando explotar, y es lo que llaman el análisis de negocio basado en la gestión PMBOK, en la gestión de proyectos PMI. Interrelacionan eso con habilidades personales y con análisis de negocio. Entonces quieren hacer como una especie de orientación MBA basada en esos tres pilares que te he comentado. No he visto todavía cursos, no he visto todavía un certificado que saquen con eso, pero sí que tienen mucha documentación escrita y que es de interés consultar. Si entráis en pmi.org, lo veréis, ahí tienen cantidad de documentación.
Mario Luis dice, muy buen día, el día de hoy me conecté tarde, me confundí con el horario. Bueno, sí, nos pasa a muchos. Estamos ya en horario de verano. Ojalá y pudieran hacerme llegar el material de la presentación del día de hoy. Vais a recibir todos los asistentes al webinar de hoy. Creo que recibís siempre un enlace para poder revisarlo. Mario, yo te indicaría que contactes mejor con el soporte académico de ALDE, porque ellos te pueden ayudar con esto. Yo sé que los webinars se graban y quedan accesibles para, obviamente, todos los que estáis matriculados en el curso, pero también a todos los que habéis recibido la invitación para asistir y finalmente asistís. Entonces, contacta con ellos, por favor, porque te podrán orientar para que puedas tener no solamente el material de hoy, sino el de las semanas pasadas también. María de la Flor me dice, ¿dónde puedo obtener las presentaciones? Además de ver las grabaciones pasadas, esta es la primera vez que estuve en vivo. Pues buena pregunta. Hablaré yo con el soporte, porque obviamente yo las tengo, pero hasta ahora creo que no las estábamos publicando. No hay problema. Yo me pongo en contacto con el soporte académico. Haced vosotros lo mismo también por vuestro lado, así un poco estamos en contacto end to end, punta a punta. Yo lo que puedo hacer sin ningún problema, faltaría más, es proporcionarles a EALDE, al soporte académico, todas las presentaciones que he ido ejecutando en estas semanas y que ellos os las puedan facilitar en algún tipo de repositorio, de algún enlace o algo así. Yo os las facilito en PowerPoint. Si las queréis reutilizar para otras cosas, yo no tengo ningún problema. En PDF es más difícil, porque ya sabéis que no quedan bien, que no quedan igual, no puedes copiar y pegar. Entonces yo os las doy en PowerPoint si queréis, no tengo ningún problema. Que luego las queréis ejecutar, las ejecutáis. Que las que os gusta una parte y la cogéis, cogedla. Es libre y a vuestra disposición. Yo no tengo en eso ningún tipo de problema. Bueno, vamos con la pregunta de examen del día de hoy. A ver si la acierto. Vamos a ver. Dice, eres directora del proyecto de diseño y puesta en marcha de un nuevo servicio financiero para grandes cuentas. Tras identificar todos los riesgos y oportunidades que pueden afectar a los objetivos de este proyecto y haberlos priorizado, vais a proceder a realizar un análisis cuantitativo a aquellos más relevantes. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Ya nos está dando mucha información. ¿En qué fase estamos? Estamos en la fase de iniciar el análisis cuantitativo. Por tanto, ya he hecho la identificación y ya he hecho el análisis cualitativo. Por eso me dice que dice, tras identificar todos los riesgos y oportunidades que pueden afectar a los objetivos de este proyecto, identificación de los riesgos, y haberlos priorizado, análisis cualitativo, vais a proceder a realizar un análisis cuantitativo a aquellos más relevantes. Para ello necesitarás recabar información sobre, es decir, nos está preguntando sobre las entradas de la fase del proceso de análisis cuantitativo de riesgos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya un poco extraído el jugo de esta parte introductoria situacional, que siempre suele ser así, en el 95% de las preguntas del examen son así. Vamos a ver qué respuestas nos dan. Opcionales. Bueno, la A, la forma de proceder definida en el plan de gestión de riesgos. ¿Ya tengo el plan de gestión de riesgos? Preguntaría. Creo que sí, ¿no? Ya hemos pasado el plan de gestión de riesgos. Estamos en el análisis cuantitativo. Creo que ya hemos pasado, ya tenemos el plan de gestión de riesgos y por tanto la forma de proceder definida en el plan de gestión de riesgos lo tenemos. Luego estaba bien. B, la lista de riesgos que requieren análisis más detallado. Bueno, esta me suena que también es correcta porque del análisis cualitativo sacábamos además del listado, que ya lo teníamos con la identificación, sacábamos una priorización, una ponderación, sacábamos un orden de relevancia.
Por tanto, la lista de riesgos que requieren análisis más detallado también me suena como que es posible. Y la C, directrices sobre cómo establecer las reservas de contingencias de los costes. Bueno, esta también me parece que es posible, ¿no? Del análisis cualitativo y del plan de gestión de riesgos, también podríamos tener unas directrices, al menos unas directrices sí, de cómo establecer las reservas de contingencias de costes. Bueno, pues a mí me parece que la respuesta D, de dedo, en este caso, es la correcta, que todas las anteriores son ciertas y son parte de esa información necesaria para poder proceder a análisis cuantitativo. Bueno, María me dice, María de la Flor, que está muy activa hoy, me dice que la respuesta es la D. Bueno, pues vamos a ver si tienes razón. Pues muy bien, perfectamente, la respuesta es la D. Todas las anteriores son ciertas y son correctas. Bueno, pues enhorabuena, María, vas por buen camino. Esta la has acertado perfectamente. Bueno, ¿qué os recomiendo? Visto esto, como siempre os digo, el examen PMP es un examen duro, es un examen que requiere una preparación específica, y esa preparación específica, para eso nosotros os ofrecemos un método que creo que debéis seguir, y es un método de acercamiento poco a poco. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, el método que os recomendamos es que primero leáis las notas técnicas que os damos, es decir, los contenidos relativos a cada uno de los áreas. Está extraído, obviamente, aunque he dicho con otras palabras, del PMBOK, pero no es el PMBOK. Es, digamos, un primer acercamiento, una puesta de conceptos importantes sobre la mesa de lo que va a tratar el PMBOK. Es como cuando te vas al mar a bañarte y el agua está muy fría y entras poco a poco. Bueno, pues con el PMBOK hay que hacer lo mismo, porque si entras de frente te puedes llevar un sofocón, y puedes generar una sensación de rechazo, de frustración. Hay que ir poco a poco. Entonces, poco a poco os leéis nuestros contenidos, hacéis los ejercicios de autotest, pasáis al PMBOK, conseguid una versión del PMBOK, versión 6, que es la actual, y estudiadla con detalle. Ya os costará menos porque ya tenéis unos conocimientos previos. Habrá cosas que no tendréis que volver a leer o a estudiar, sino que profundizaréis sobre los detalles, que es a lo que voy, porque veis que el examen es muy de detalle, muy de pequeñas diferencias, palabras clave que marcan la diferencia entre la respuesta válida y la no válida. Una vez que habéis leído y estudiado el PMBOK, ¿qué es lo que os recomendamos hacer? Pasar a utilizar el simulador que os ofrecemos. Recordad que en el simulador tenéis 6 meses, 24 semanas de acceso desde el momento que os matriculasteis en el curso y os dimos acceso, que fue pues prácticamente al inicio. Si el curso, los webinars que os estoy dando, toda esta entrada en la plataforma y demás, son 12 semanas, es decir, 3 meses, tenéis el doble de tiempo para poder acceder al simulador. Lo vais a poder hacer aún después de haber acabado esta fase en la que intervengo yo directamente. Entrad en el simulador. El simulador lo podéis utilizar según la tabla de los 49 procesos del PMBOK, podéis utilizarlo en horizontal o en vertical. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podéis utilizarlo para estudiar por área de conocimiento o podéis utilizarlo para estudiar por grupo de proceso. Grupo de proceso vertical en la tabla, área de conocimiento horizontal en la tabla. Y luego podéis utilizarlo a modo de examen, es decir, un batiburrillo de preguntas de todo el PMBOK, y luego tenéis una situación de examen real, es decir, 4 horas para hacer examen, 200 preguntas, unas detrás de otras, de todo, y respetando el porcentaje que os va a aplicar el PMI a la hora de obtener la certificación. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, igual que hemos visto que con unas curvas de intensidad, que el grupo de procesos de inicio y de cierre más o menos se comportan igual, pero luego los de
planificación, ejecución y monitorización son grupos potentes, más potentes, con mayor intensidad, lo mismo va a pasar en el examen. Es decir, pues ya no me acuerdo y los van cambiando año tras año, pero imaginad que estemos hablando de que hay un 5% de preguntas de inicio, un 5% de preguntas de cierre, lleva un 10%, luego tenemos un 30%, por ejemplo, de planificación, un 30% de ejecución, ya van 30, 30, 60 y 10, 70, y un 30% de ejecución, más o menos. Por ahí andarán los porcentajes. Eso va a ser así en el examen. Y eso también es así en nuestro simulador. La situación de examen es exactamente igual. ¿Qué os recomiendo yo? Pues os recomiendo que lo hagáis en situación real de examen, para que tengáis un aprendizaje de todo lo que os puede pasar exactamente igual que en el examen. Es decir, cierro la puerta de mi cuarto, pongo un cartel, no me molestéis hasta dentro de 4 horas, y enciendo el ordenador y me pongo a hacer el examen como si fuera una situación absolutamente real. Nada de consultar, no os va a dar tiempo, obviamente, a consultar ningún libro, ningún apunte, ni nada. Si no la sabéis, pues la marcáis para revisión o directamente pasáis a la siguiente, porque, como podréis comprobar, pues 200 preguntas en 4 horas, bueno, pues si hacéis la división, me parece que toca a poquito, ¿no? 200 entre 4 horas, 240, 400 preguntas, perdón, 400 preguntas entre 240 no da ni a 2 minutos la pregunta. Así que no tenéis mucho tiempo para despistaros. Si no dais con la respuesta en un breve espacio de tiempo, la marcáis para revisión y pasáis a la siguiente. No dejéis pasar la oportunidad de responder bien a una por empecinaros en responder una que no estáis seguros, ¿vale? Bueno, pues vale, me dice María de la Flor que ya va por la certificación de la sexta. Bueno, muy bien, pues muchos ánimos y nada, yo te deseo lo mejor. Bueno, con esto voy a cerrar ya la intervención por hoy. Como siempre, me he pasado un poquito del tiempo. Agradeceros vuestra atención y vuestra participación. Recordaros que nos queda un último webinar la semana que viene, que hablaremos de ética profesional, aspecto interesante, con muchas aristas. Y como siempre, animaros mucho a que le deis fuerte al estudio, que esto es gratificante, ya no solamente porque saquéis la certificación, que bueno, pues es un orgullo personal, no cabe duda, sino porque os va a ser de utilidad en vuestra vida profesional. Estoy seguro, y cada año más. Nada más. Muchísimas gracias. Saludos a todos y ánimos con los estudios. Hasta pronto.